La proximidad del torneo electoral del 2024 obliga a la población panameña a formar un pensamiento crítico para discernir entre la desgastada oferta política tradicional y la construcción de caminos alternativos y democráticos para vencer la inequidad promovida por los oligopolios. En materia de política electoral, el pensamiento crítico debe contribuir a dejar de lado las falacias y sesgos para centrarse en la búsqueda de caminos genuinamente democráticos y el diseño de consensos nacionales dirigidos a la efectiva transformación económica y social. Una mentalidad conformista o marcada por la subordinación de un modelo excluyente no propicia el pensamiento crítico ni estimula el bienestar colectivo. Panamá requiere procesos alternativos para enfrentar la inequidad, la corrupción, el clientelismo y el expolio del patrimonio del Estado. A nombre de Café Bayano, David Carrasco y mi persona, Jaime Ford, le damos la bienvenida a nuestros televidentes de este canal y también a quienes nos siguen en las redes sociales, interesados en los temas que abordamos en este programa cada semana, con la única intención de brindar a nuestro pueblo información confiable y sin compromiso con ninguno de los poderes existentes en nuestro país. Hoy nuestro programa estará orientado a que conversemos sobre el pensamiento crítico en la construcción de una alternativa electoral en Panamá, para lo cual contamos con la presencia de prestigiosos académicos universitarios e investigadores como el profesor Roberto Pinot, José Clemente Lazo, sociólogo y docente universitario, y el economista Yersan Joseph. Vivimos momentos decisivos en nuestra historia en donde la insatisfacción de la democracia ronda por el orden del 80%, siendo el quinto país de Latinoamérica con una característica que a nivel del continente está en el 69%, según la unidad de inteligencia del Economist. La insatisfacción tiene un marcado grado de emotividad, lo cual muchas veces nubla el juicio crítico y descarta en alguna medida el análisis, y en la mayoría de los casos estimulada por la desinformación. ¿Cómo construir pensamiento crítico hacia una alternativa electoral, profesor Piro? El pensamiento crítico latinoamericano se caracteriza porque tiene un objetivo muy marcado. O sea, si no se busca el pensar, el saber en función de transformaciones de la sociedad, de superación de las problemáticas que hay, a eso no le podemos llamar pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, si se va en esa línea, tendríamos que estar pensando que el tema electoral, como un momento en el cual pudiese haber algún tipo de aportación para poder ir en esa línea de transformar y de superar las problemáticas que hay. ¿Y qué es lo que venimos observando? Y eso no solo en Panamá, ¿no? Muy generalizado en la mayoría de los países latinoamericanos, perdón, que latinoamericanos, la mayoría de los países del mundo y todo nuestro continente completo. Lo que vemos es que en lo electoral lo que hace es afianzar lo que precisamente no contribuye a transformar la sociedad. Es lo que no hemos encontrado en la mayoría de los casos. Entonces, nos encontramos con electores, con gente que decide por la vida que le va a afectar, o sea, por lo que va a ser decisiones políticas que van a tomar algunos que supuestamente van a representar nuestros intereses de los electores, y sucede que terminamos escogiendo es aquello que preserva el status quo, el orden establecido, aquello que no va dirigido precisamente a transformar. Y el tema es un poco delicado, porque ahí uno ve, imagínense, piénsese en toda la gente que estuvo manifestándose el año pasado en movimientos de octubre y noviembre del año 2023. ¿Y qué veíamos ahí? Ahí veíamos un pueblo decidido, veíamos un pueblo que estaba con posiciones muy categóricas frente al tema de la minería,
inicialmente frente a un contrato, luego eso fue cogiendo mucho más cuerpo y se planteó el tema de la actividad extractivista minera y se decía Panamá vale más sin la minería. Sin embargo, ahora que toca escoger la gente, los que representarían ese interés que que manifestó la población, lo que observamos es una dispersión, una alta dispersión entre la gente que dijo estar en un momento en contra de la minería, pero está escogiendo a aquellos que lo van a representar y que en sus políticas, directa o indirectamente, ya han estado manifestando que volverían a impulsar aquello que fue el motivo fundamental de los movimientos del año pasado. Entonces hay una Roberto Pino, especie de sí, bifurcación allí, ¿no? sí. Roberto Pino, disculpe que le interrumpa en su disertación, pero usted ha dado en el clavo en el sentido de acercar a la población a un pensamiento crítico que ayuda a tomar las mejores decisiones en el tema electoral. Sin embargo, cuando uno examina el panorama, se da cuenta que gran parte del electorado piensa en un candidato que hable bonito o que tenga una buena apariencia o que tenga detrás a una familia que lo respalde y que aparentemente tenga las credenciales para apoyarlo en forma pública. Sin embargo, la lógica en otros países indica que el electorado debería primero identificar a qué grupo económico pertenece cada candidato para saber hacia dónde estaría dirigido mejor su voto en un momento crucial para el país. ¿Por qué piensa usted que ocurre algo como esto en un país con una tradición y con una larga historia en materia política? Aquí no ocurre eso. O sea, aquí la gente no está calibrando a dónde y a quién, de qué familias incluso pertenece las familias. Y cuando eso a veces se da así, hay todo un discurso, toda una narrativa que ha llevado a voltear, a convertir virtudes en vicios y los vicios los convierte en virtudes. O sea, los vicios de todas estas familias pudientes de nuestros países que candidatizan a sus miembros de todos estos clanes económicos que tenemos en el país, eh, sus vicios lo convierten en virtudes ante la gente. Y a falta de que la gente pueda ir teniendo más criterios frente a cuáles son realmente sus propios intereses, hay un nivel elevado de manipulación, hay un nivel elevado de condiciones que llevan a caer en esa trampa en la cual esto, eh, eh, esos vicios se venden como lo mejor. Mira, ahí tenemos el caso de la empresa de uno de los candidatos, ¿no? Que está atrás del que está, según las encuestas, eh, más arriba del resto, ¿no? Y entonces, por un tema que viene de antes, que no viene de ahora, pero bueno, ahora es que por el tipo de trámites demorados que han habido, es que se está sometiendo a una indagatoria de la Dirección General de Ingreso a la empresa esta, la cadena esta de supermercados, en el cual hay muchos indicios de lavado y blanqueo de capitales. Entonces sale la señora esposa de este personaje, el dueño de esta cadena, diciendo que no se le va a poder pagar a sus pobres y queridos trabajadores, ¿no? Y entonces, ¿qué van a comer estos trabajadores? O sea, el vicio de ellos lo convierte en virtud y pone a los trabajadores, y los trabajadores no parecen entender que hay un fondo de reserva para estas situaciones que es el que deberían utilizar
Pero fíjense, comienzan con esta situación a enfrentar directamente a trabajadores con quién, bueno, con el gobierno en este caso, o los gobernantes. Bueno, ese tipo de manipulación es muy cotidiana y lo que encontramos es que la gente es de fácil manipulación. Ahora, eso nos lleva a que hay una serie de condiciones, hay narrativas, hay maneras de ver las conceptualizaciones que se han ido dando, que nos han ido deformando y que en las escuelas los docentes eh, eh, en todos los niveles hemos tenido niveles de complicidad frente a eso para no aportar los elementos que permitan tener un pensamiento más críticamente y más fluido, es lo que lleva a que la gente fácilmente sea manipulada. Definitivamente que se ha dicho que la política es el arte de levantar emociones para lograr los resultados electorales más favorables a un candidato. Eh, y lamentablemente en Panamá no hay una, digamos, una tradición analítica de evaluación de los candidatos y de las personas. eh, y sobre todo lo que funciona más bien es la emoción, ¿no? ¿Cómo lidiar con este problema de lograr que el panameño pueda, aun cuando han habido debates últimamente sobre los candidatos, pero que realmente no expresan los contenidos, sino que más bien van en la dirección de descalificar un candidato con relación a otro, licenciado Lazo? Si bien el profesor Pino ha desarrollado bastante bien un diagnóstico general, nosotros creemos que es necesario entender que la ausencia de pensamiento crítico se reproduce en clientelismo político, esa exclusión social principalmente dada por las condiciones de vida que tiene la población, también lo lleva precisamente a entender o por lo menos a decidir sus opciones políticas sin ningún tipo de articulación o razonamiento que en alguna medida le permita tomar las mejores decisiones. Al final eso degrada la política y en efecto, como lo ha dicho Jaime, la gente responde principalmente a un conjunto de emociones o construcciones razonadas con respecto a lo que ellos creen que puede ser una alternativa posible para el desarrollo de su condición de vida total. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer directamente para elevar el pensamiento crítico de la población para que vote razonadamente y no con emociones? Yo creo que urge precisamente el tema de una educación más crítica, menos orientada hacia el mercado, mayor participación de la población en espacios políticos que le permita efectivamente entender las dinámicas que están detrás de esto y querer quizás un poco más al país. Yo creo que básicamente si nosotros seguimos con la base que tenemos en este momento, nosotros no podemos aspirar directamente ni en esta elección ni en la próxima de que la gente pueda votar directamente por un razonamiento específico, sino por emociones específicas que están dentro de su experiencia cotidiana. Yo diría que por allí estaría el asunto. Yo creo que en efecto habría que atender directamente una formación quizás en conceptos críticos dentro del sistema educativo que le permita a la gente pensar razonadamente y hacer las observaciones para efectos de cambios reales en su vida cotidiana. O sea, esto al final es el deber ser. Tenemos en la realidad otra cosa. Lidiamos directamente con percepciones con respecto a voto porque el candidato es bonito o voto porque la persona en alguna medida me dio una canasta de comida y que bueno, es el único que ha aparecido por aquí y bueno, es el único que me llamó la atención, así que votaría por ello. Esas cosas siguen reproduciéndose y al final van a mantener el status quo y no va a haber un cambio real significativo en las decisiones que se toman. Por eso, al final la población, yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, pero se quejan de nuestros gobernantes, pero ellos no se pusieron solos allí. Ellos llegaron con el voto de algún grupo de personas que entendió o pensó que era posible una alternativa con ellos, pero no había la capacidad ni la cultura para indagar detrás de esto y razonar propuestas reales y que estén vinculadas al desarrollo de sus comunidades y de ellos de forma personal. Yo creo que tenemos que tener claro eso. Es más,
Si usted ve, hoy usted se verifica y en la verificación aparece la cantidad de candidatos y las supuestas propuestas de los candidatos, que cuando usted hace el análisis usted se da cuenta que hay algunas que están hasta escritas a mano, como para salir del paso, porque realmente los candidatos entienden que nadie lee ese conjunto de cosas y lo que yo tengo que hacer es pasar, prometer, entregar y ya con eso efectivamente consigo el voto. Es decir, se ha degradado a tal momento la política que yo muchas veces lo he comparado con estos reinados de novatada. El que tiene más globo y hace más bulla es entonces el que sale agraciado en este tema. Entonces, allí hay y queda claro la carencia de un pensamiento crítico que sería absolutamente necesario para elevar el nivel de la oferta y tener cambios significativos en el país. Muchas gracias, profesor Lazo. Aprovecho este encuentro para conversar un tanto con el profesor Yersan Joseph. El tema que acapara nuestra atención hoy es el pensamiento crítico en la construcción de una alternativa electoral. Pero yo quiero llamar la atención de todos en el sentido de que los candidatos a la presidencia de la República, casi en su totalidad, han tomado la decisión de visitar primero la Embajada de Estados Unidos como un requisito tal vez implantado en los primeros años de la fundación de la República y que parece haber perdurado en el tiempo. ¿A qué atribuye usted ese comportamiento, profesor Joseph? ¿Y de qué manera los panameños deberían evaluar este hecho con miras hacia el futuro de la nación? Yo creo que una de las cosas, y yo creo que muy acertada tu pregunta, David, cómo a la altura del siglo XXI todavía, digamos, la visita a la embajadora es un elemento utilizado por los candidatos a ser presidente. A pesar de que ya el canal es nuestro, revirtió en 31 de diciembre de 1999, y la situación de Estados Unidos no es la misma que era en 1970 o en 1945. Lo cierto es que incide de alguna manera esa, digamos, presencia de la embajada norteamericana, incide para los distintos partidos políticos de nivel laboral. Y no tengo que decirlo aquí porque ustedes lo conocen, muchos van a buscar digamos, la bendición de la embajada norteamericana para poder correr o, por ejemplo, pedir respaldo. Eso es histórico en Panamá. Pero lo cierto es que yo creo que ese tipo de intervencionismo, en este caso de una embajadora, también se expresó en la elección de dos y en la fusión de una propuesta que tenemos claro de dos partidos, en donde en la embajada se cocinó esa, digamos, fusión de esos dos partidos que pugnaban por la presidencia. Al final eso fue un desastre y efectivamente fue uno de los gobiernos que más impacto causó y la pugna fue evidente. Pero se repitió también con el gobierno después de la invasión, donde estaba Endara y Arias Calderón, que terminó una separación. Igual con Martinelli y Varela. Y efectivamente esa bendición se elaboró en la embajada. De igual manera hemos visto que esto se ha repetido en esta edición, pero también el tema de que a pesar de que hay un subsidio electoral para los partidos políticos, también el tema de los financiamientos inciden bastante en la acción de los partidos políticos. Evidentemente, la embajada norteamericana no solamente influye en las elecciones o en la apuesta a algún candidato, sino que incluso puede incidir en que el candidato que tiene, digamos, mayor puntaje en las encuestas decida trasladar su
su caudal de votos a otro. Así pasó en el 2019 y también está pasando en esta actual elección. Ahora, el comportamiento, como dijeron los compañeros anteriores, emocional, el comportamiento de la población tiende a fomentar, uno, la pasión, la emoción, pero no el raciocinio. Es decir, el análisis de, bueno, este señor, hay mensajes vacíos que la gente recibe como buenos, pero que no tienen contenido. Sin embargo, dejan a la población en un mensaje que no llega a concretarse. Eso lo han dicho distintos candidatos. Yo voy a hacer, y promesas que vemos que no son factibles de cumplir, pero lo dicen. O sea, aquí es prometer, prometer, prometer para encantar a la gente, pero el pensamiento crítico es, bueno, esto que está diciendo este señor es factible, o esto que está diciendo esta señora es factible. No hay una visión de la necesidad de también, porque tenemos que decirlo por experiencia pasada, de cómo va la conformación de esa dupleta presidente-vicepresidente. Ya nos pasó anteriormente, en donde un vicepresidente era desconocido y efectivamente eso influyó en el desempeño de ese gobierno, pero igual ahora también tenemos esa situación. Una de las cosas que yo creo que es positiva es el tema de los debates. El gran problema es que la organización de los debates es bastante deficiente. Se llega a un punto en donde realmente no se tocan aspectos medulares y se ha proliferado los debates, pero no se profundiza en los debates. Claro, yo considero que los debates son positivos, pero cuando hay profundidad, cuando hay una organización, no hay tiempo para debatir, pero aparte de eso, los candidatos se han puesto a descalificar a los otros y no en hacer propuestas. Pero también hay otro elemento que creo que es importante y la población tiene que educarse por dos cosas. La gente quiere escuchar propuestas. Los candidatos comienzan a decir todo, pero no cómo lo van a hacer. Y los que dicen que van a hacer plantean cosas que no son factibles, que cualquiera diría, oye, esto no es factible. Desarrollar 500,000 de empleos, eso, ¿qué factibilidad tiene? Entonces, ese tipo de cosas vulnera y hace una burla a la población electoral, porque la gente está preocupada porque la respuesta de esos candidatos sea una respuesta adecuada a las necesidades que tiene el país. Hay otro elemento, y entonces tendríamos que ver, y aquí pondero la acción del profesor Juan Jované al lanzarse como candidato independiente que abrió las puertas a esa posibilidad a los que actualmente están. Eso hay que reconocérselo a Juan y es importante porque va a romper la dinámica de menú que se establecía antes de decir, bueno, estos son los que son y más nadie. Entonces la gente tenía que escoger el menú. Ahora hay otras opciones. Pero lo cierto también es que esas opciones se ven enquistadas en el esquema de presentación de las propuestas presidenciales. Y lo otro también es el factor de que los mismos medios de comunicación, y por eso es importante el espacio de Bayano, los mismos medios de comunicación tienen sus apuestas, tienen sus agendas y efectivamente brindan espacios. Ahora están siendo un poquito más democráticos, pero usualmente han brindado mucho espacio a los candidatos, digamos, tradicionales. Yo creo que la población también, hay una falta de formación política, hay una falta de conocimiento de la historia, porque si nosotros revisamos la historia de Panamá, nos damos cuenta que estas prácticas no son de hoy. Estas prácticas vienen desde el inicio de la República y se han mantenido como prácticas consuetudinarias y prácticas que la vieja oligarquía y la nueva han utilizado para controlar, incluso algunos partidos tienen su matrona y también tienen sus, digamos, cacicazgos. Entonces también se mantienen bajo ese sistema de falta democrática de que en los partidos ya hay una voz que dice, bueno, tienen que votar por este. No hay un pensamiento crítico, sencillamente la gente obedece. Hay una línea. Entonces, cuando hay líneas,
no hay derecho a disentir. Bueno, yo no voy a votar por esto y esto. Entonces, ahí también hay una falta de pensamiento crítico cuando hay líneas y no hay derecho a disentir. Yo creo que eso tenemos que irlo cambiando. Considero que la educación, estos debates aportan mucho y sobre todo, bueno, yo quiero ser presidente, ¿para qué? ¿Qué es lo que voy a organizar? ¿Cuál es mi planteamiento? ¿Cuál es mi visión de país? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Esas son las cosas concretas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros aliados? ¿Qué visión tengo del mundo? ¿Y cómo nosotros nos vamos a insertar con mi gobierno en eso? Pero prácticamente, o sea, ¿cuáles son mis alianzas? ¿Quién está detrás de mí? Todos esos elementos que hemos preguntado y hacia dónde quiero llevar el país. Interesante lo que señalaba el profesor Yersan. Casualmente, por ahí iba mi pregunta siguiente. Eh, Siempre se ha dicho que los partidos políticos son una correa de transmisión entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, a partir de muchos años anteriores, la, digamos, el impacto de los partidos políticos en la elaboración de líneas, de programas, de pensamiento ideológico ha desaparecido, ¿no? Sobre todo con la aparición del neoliberalismo como modelo económico dominante, ¿verdad? Y uno encuentra que no hay una orientación que permita, por ejemplo, hacer diferenciaciones de programas, de ideas. Prácticamente es lo que decía el profesor Yersan, hay una mezcla y un liderazgo, un cacicazgo de parte de los dueños del partido. Esta estructura que supuestamente es parte del modelo democrático a partir de la Revolución Francesa está perdiendo credibilidad y por eso aparecen las opciones de los independientes. Pero esos independientes a la larga tendrán que convertirse en algún tipo de organización. Entonces, mi pregunta es para el profesor Pinot. Es decir, ¿cómo vemos el futuro con esta situación de que los partidos son el fundamento de la democracia, ¿verdad? Han perdido esa beligerancia, esa orientación, y los medios de comunicación tampoco ayudan. Entonces hay un modelo social y económico que está respondiendo a una visión anárquica de la sociedad, en donde lo que prevalece es lo que domina el mundo con las grandes empresas transnacionales. Con el modelo político llamado de democracia, en cualquiera de sus modalidades, representativa o directa o participativa, siempre habrá la necesidad, en la medida en que mayor eh, poblaciones o integrantes haya en esa sociedad o en esa comunidad, en ese estado, siempre habrá necesidad de trabajar sobre la base de colectivos. El colectivo que se mostró en esta época moderna como el más eficiente que podía llevar a cabo una avanzada o representación del interés de la mayoría o de grupos importantes en la sociedad, entonces vino a ser el partido, ¿ya? Que se traza un rumbo que teóricamente debería ser el rumbo que marcan las bases de ese partido y esa base del partido que deben estar identificadas con el conjunto de la sociedad y sus intereses. Eso se rompe en la medida en que los que son parte de estos partidos, los que pasan a ser representantes de aquellas bases, de aquella sociedad, no representan en lo real, ¿sí? O sea, lo representan en términos formales, este es nuestro representante, este es el escogido, sí, pero no representan los intereses de esa mayoría. Entonces lo que ocurre ahí es que nos encontramos con representantes que no representan y se supone que las autoridades que se escogen
deben estar sometidas al mandato de la población, o sea, deben obedecer al interés de la población. La Constitución nuestra habla del artículo segundo, si mal no recuerdo, dice, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene, o sea, la soberanía, eso que llamamos la soberanía popular. La soberanía la tiene el pueblo. Punto y seguido. Y en el punto y seguido es donde se pierde esa soberanía y ese poder del pueblo. ¿Por qué? Porque aparece que es a través de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, que se va a desarrollar esta soberanía en la práctica. ¿Y qué ocurre ahí? Que una vez delegamos eso, o sea, democracia representativa, una vez delegamos eso, ya se nos perdieron. Se nos perdieron y ahí hacen lo que les parezca. Y no hay en la Constitución fórmulas reales, efectivas, que permitan volver al redil a cada uno de ellos. Eso realmente no lo hay. Porque no me venga con el cuento de que sí, porque puede haber revocatoria de mandato. Y entonces, miren lo que pasó con el alcalde de la capital, con todo lo que hizo. Y como no se consiguió una determinada cantidad de firmas de la gente, no se pudo hacer mayor cosa. Entonces, en la práctica, la soberanía popular se pierde. Entonces ahí los partidos han quedado desdibujados, han quedado desfigurados. Entonces difícilmente se puede prescindir de los partidos, sobre todo en sociedades grandes. Lo que está en realidad en cuestión no es tanto el partido o ese colectivo, llámese partido o no, o ese colectivo que es el que debe llevar y representar esos intereses de la población. Lo que está en cuestión es cuando este partido no ejerce esa función, no desempeña ese papel. Entonces, ahí se trata de qué tipo de partido. Entonces, por eso algunos hablan partido de nuevo tipo. Por eso hay un candidato que se la pasó diciendo la vez pasada, las elecciones pasadas, que la libre postulación y contra los partidos y todos los partidos son malos. Sucede que ahora él se dio cuenta que necesita de un partido para poder tener una gestión organizada de su propia administración a la hora de entrar a administrar un gobierno, al nivel que sea, alcaldía, presidencia, ejecutivo, legislación, etcétera, se da cuenta de que se requiere de un organismo. Y ese organismo es el partido, es el que se conoce como el más, dentro de todas sus falencias, el más idóneo. Y entonces ahora quedó atrapado en eso porque la gente le dice, bueno, pero tú no decías que los partidos no eran, o sea, eran anatema y ahora tú tienes un partido y ha perdido una serie de votantes por no haber entendido la diferencia entre qué tipo de partido estamos hablando. Gracias, profesor Pino, por esa reflexión. Sus palabras me llevan a mí a preguntar al profesor José Lazo, ¿de qué manera analiza el panorama electoral actual? La lógica debería decirle a cada votante que los candidatos que se presentan en el escenario político responden a una clase, a un grupo económico determinado, ya sea el capital financiero, la burguesía agroindustrial, la burguesía agraria. Todos esos partidos tienen un origen, tienen un mentor, tienen un capital que defender. Y el electorado parece estar un poco alejado de esa comprensión. Si tuviese el pensamiento crítico por delante, le sería más fácil decidir hacia dónde va dirigido su voto. Me gustaría que usted, como un analista, como un sociólogo experimentado, pudiera darnos algunas luces sobre de qué manera la gente que va a votar puede hacer la diferencia en el proceso electoral del 2024. Oye, gracias por la pregunta. Bueno, hay tanto aquí que se puede hablar de todo. Uno, para que haya la diferencia que usted plantea, es importante ese pensamiento crítico, definitivamente. Estoy de acuerdo con el profesor Pino en tanto que los partidos políticos son el instrumento central de la democracia, desprestigiados precisamente por lo que usted plantea, Carrasco, que son partidos políticos que ya de manera tan descarada
sale una ex primera dama diciendo, le robaron el partido a mi esposo. O sea, cuando hay expresiones de este tipo, usted se da cuenta que la misión o la visión principal del partido político se perdió en el espacio, porque los partidos políticos no es de ninguna persona en particular. Por más dinero que pueda, es más, el dinero está diciendo que yo lo armé, pero no es un partido político de una persona. Partido político es una estructura que representa un conjunto de visiones políticas e ideológicas que se supone son una opción para llevar el país hacia una vía muy particular. Por supuesto, se ha dicho que en efecto el partido político hoy está vacío de ideología, que estamos totalmente de acuerdo, y ese vacío de ideología precisamente se convierte en estructuras para postular a alguien por temas de recursos y punto. Por supuesto, ese vacío ideológico que creo que es absolutamente necesario tener un elemento ideológico de cómo yo entiendo debe funcionar la sociedad. Por lo tanto, yo genero una opción para ese cambio y la población en su conjunto, que se supone tendría pensamiento crítico, se adheriría o no a las opciones ideológicas, políticas y económicas vinculadas a eso. La ausencia precisamente actual de este escenario trae consigo que usted habla con candidatos y que no, ves que ellos me postularon porque eso me va a ayudar a conseguir más votos. Hay un vacío y totalmente la gente sin pensamiento crítico, bueno, no entiendo de ideología. Es más, la única ideología que realmente entiendo y que me preocupa es cuando me dicen que un candidato es de izquierda. Si no me dicen que es de izquierda, entonces, hombre, es una opción. Es una opción. Porque definitivamente la falta de conocimiento con respecto a ideologías de izquierda y de derecha, y quede claro, porque mucha gente cuando yo le hablo a mis alumnos de las diferencias entre izquierda y derecha, y le digo, busque la definición que da el diccionario, porque es la más sencilla. Izquierda, igualdad entre los seres humanos. Derecha, mantenimiento y conservación del orden desigual. No lo digo yo, lo dice el diccionario. Entonces yo le pregunto, si usted cree, en alguna medida usted cree que es posible lograr la igualdad entre los seres humanos, usted es de izquierda. Es así de simple. La gente se sorprende porque no poseen ese conocimiento, pero el chip instalado a través del tiempo por 50 años de bombardeo o 100 años de bombardeo sobre el tema de las ideologías ha llevado a la gente a no indagar más, a no razonar más y a responder rápidamente en contra de la izquierda. Esto pasó hace 2 años, cuando tenían la mesa del diálogo en Penonomé, y que por primera vez se veía una muestra total de opciones que cuestionaban directamente el orden y la gente entendía algunas cosas. Hubo una preocupación quizás por el poder político y económico de este país y repentinamente en los puentes elevados del país empezó a aparecer que llegó el comunismo con un elemento para asustar a la población con respecto a que si tú te quejas, si tú cuestionas, entonces estás vinculado a una ideología de izquierda. Entonces, estos elementos que están allí en tanto la oferta política que hay hoy, sabemos que hay una sola opción que realmente parte de el movimiento social y que representa quizás a las mayorías. La tenemos claro que es la posición de Maribel Gordón. Lo demás, todo es lo que existe hasta ahora, lo que ha venido a través del tiempo, mostrando el fracaso precisamente de las políticas económicas y sociales que se han desarrollado históricamente en el país. Eso lo tenemos definitivamente claro. No hay una opción diferente, están vacíos de ideología y por eso yo decía que más que un proceso electoral que vaya a ocurrir es quizás la selección de lo mismo de entre todos. Y la población no tiene la capacidad en este momento quizás de un pensamiento crítico que pueda razonar hacia una mejor condición. No hay mayor oferta. Yo quisiera preguntarle al doctor Gerson si en el caso de la Universidad de Panamá, ¿verdad? En ausencia de un Ministerio de Educación que no orienta un programa educativo crítico y científico con énfasis en esa formación en el país, ¿verdad? Si la Universidad de Panamá, los profesores de la Universidad de Panamá, los
departamentos de filosofía, historia, sociología, economía, que son los llamados a buscar enfrentar esa tarea, han hecho algún tipo de discusión orientado a que efectivamente podamos fomentar ese pensamiento crítico en la sociedad panameña. Y por otro lado, para finalizar, ¿qué pudiéramos hacer para poder provocar esa discusión necesaria de crear un pensamiento crítico orientado por la ciencia y por todas las ciencias sociales que en este país se necesitan? Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer es que el pensamiento crítico sea un eje transversal de la formación universitaria. Eso ayudaría, pero ya no solo en derecho, humanidades y economía, que debe ser un eje transversal en toda la disciplina, la formación de profesionales. Lo otro es que efectivamente en las elecciones universitarias, en las elecciones de los grupos estudiantiles, la cultura de fuera ha entrado. O sea, que ha penetrado la universidad el tema del clientelismo, el tema de los dineros y de los apoyos, pero también de la falta de mensaje claro. Eso ha penetrado en la universidad, pero no solamente las públicas, las privadas también. Pero dice o decía Zygmunt Bauman que la alternativa a la vida líquida estaba dado en que los profesores universitarios, y va en dirección de tu pregunta, los profesores universitarios, lo que tenemos la obligación de formar a las generaciones futuras, formemos en esa dirección del pensamiento crítico, de ilustrar, sobre todo con conceptos, pero también con un pensamiento analítico con relación a lo que vive la sociedad. ¿Y a qué voy con esto? Efectivamente, en humanidades, concretamente en sociología, en economía, eh, algunos profesores intentamos formar a los estudiantes con un pensamiento analítico, porque en el caso de los economistas el análisis es fundamental, pero también de que tengan las distintas, digamos, versiones, porque los libros son más caros, la gente no tiene acceso a libros. Hay un esfuerzo que ha hecho la Universidad de Panamá a través del CBU, de los libros electrónicos, pero el conocimiento, y lo digo porque hay muchas ferias donde usted puede adquirir libros de distintas índoles, con distintos paradigmas. El problema es que aquí solamente quieren plantear un solo paradigma, una sola mirada. Y cuando tú estableces una sola mirada, esa es una dictadura del pensamiento. Tú tienes que tener la diversidad y que cada quien escoja, pero tienes que tener la diversidad. Yo creo que esa es la tarea de nosotros, y estos programas nos ayudan a eso, porque en el juego del pensamiento y de las ideas no podemos tener un dogma, sino un digma. Por eso el paradigma es otra mirada. Gracias, profesor Yersan Joseph, por esa reflexión compartida con nuestros televidentes. La realidad indica de que para cambiar el país se necesitan más que ideas. Las bases programáticas de los partidos políticos realmente no son conocidas en este proceso electoral. Los candidatos han esgrimido posiciones, han sugerido algunas ideas en materia económica, social y política, pero en casi la totalidad han eludido hacer frente al cuestionamiento del modelo económico imperante. Entonces, si van a gobernar utilizando los mismos mecanismos, el mismo modelo económico excluyente, la misma situación de pobreza que rige en la actualidad, que es resultado de una exclusión secular, entonces realmente no va a haber una transformación importante en la sociedad. Ello implicaría elaborar una propuesta distinta, un medio o una propuesta alternativa verdaderamente aglutinadora que conlleve cambios profundos en la sociedad en los años que vienen.
¿Estamos realmente los panameños dando esos pasos hacia esa alternativa tan deseada por muchos? ¿Qué piensa usted, profesor Pino? Bien, lo que acaba de plantear establece una relación que se mira en ciencias sociales. Es esa relación en la cual los distintos partidos o colectivos que hacen planteamientos en tiempos electorales y en tiempos no electorales, no importa, pero hacen su planteamiento de qué es lo que para ellos es lo que conviene supuestamente al país. Y cuando uno establece la relación de cuál es el interés, porque pertenecen a clases sociales, cuál es el interés de esta clase social o ese sector de clase social al que pertenecen estos que plantean o hacen tal tipo de afirmaciones o propuestas, uno comienza ahí a identificar qué es lo que puede estar detrás y que puede ser contrario, a pesar del discurso bonito que está por delante, puede ser contrario lo que viene a la hora de su ejecución, contrario y además contrario a los intereses de la mayoría. Entonces la mayoría no hemos o se ven arrastradas por eso. Entonces hay que tener claro esto. Estos partidos, estos colectivos corresponden en su planteamiento con intereses de clase. Esto que nos dice también que yo no estaría muy de acuerdo en afirmar, no estoy de acuerdo en afirmar que los partidos políticos de hoy no tienen ideología, no, sí la tienen. El tema es que todos estos partidos que estamos viendo en el arco iris partidario de la plutocracia panameña, todos coinciden en la misma ideología. Entonces eso es como los peces que están en el mar, no hay mayor diferencia porque que todos están ahí en el agua, no hay diferencia de, de, del sustrato y la sustancia realmente. ¿Y cuál es esa ideología? Aquella que ha ido generando una serie de preconceptos, de conceptos, de principios que llevan a que se desvalore las soluciones de la colectividad, ¿sí? Se desvalore que a través de la colectividad, de lo colectivo, de lo común, es que se pueden superar los problemas y no a través de las acciones individuales. Entonces, uno de los principios de esta ideología, que es la que impera en todos estos partidos, es que es el individuo el que va a resolver sus problemas y se despreocupa de lo que pase en el resto de la sociedad y la comunidad. Y eso no es así. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva precisamente que hay que ir develando todo esto para poder entrar en el camino de la transformación social, ¿no? de las sociedades. Por ahí hay uno de los candidatos que dice, bueno, vamos a llenar el país una red vial, sí, pero no dice, le preguntaron, bueno, ¿y de dónde va a sacar usted para desarrollar esa red vial y comenzar a esos caminos por todos lados que lo quieren meter desde el área del canal hasta el último punto del país? Nunca lo respondió. Y es que en las condiciones que hay, lo más probable, porque además ya han sido parte del gobierno de este país, lo más probable es que se vaya con la figura esa de las alianzas público-privadas, en la cual la empresa que lleva los contratos, que realizaría las obras, pide prestado por su lado, y eso significa qué cosa, que a las tasas a las cuales los privados piden plata, a diferencia del Estado, se encarece. A final de cuentas, el Estado termina pagando eso a costos mayores. ¿Y eso qué significa? Que en la medida en que el endeudamiento y el pago de la deuda pública va creciendo, entonces se sacrifica, que es lo que hemos visto sobre todo en los últimos años, se sacrifica la educación, se sacrifica la salud. Entonces ahí no sabemos por qué no hay medicamento, ahí después no sabemos por qué no se le da el presupuesto debido a la universidad. Ahí no entendemos eso y decimos que bueno el gobierno que sí, pero hemos estado avalando ese tipo de acciones. Pero además hay un interés de clase o de un sector de clase allí. Sucede que la jugada está en poderle dar a las
capitalistas de la construcción, ¿ya? De caminos que no han conseguido muchos proyectos últimamente, y entonces la idea es realizar una serie de obras, pero que vienen a bien para que esos, que son sus amigos, son sus financiadores, son sus mentores de estos candidatos, estos sean los que entonces se benefician. Entonces no se está pensando en las clases populares en general, en realmente en que haya viabilidad en la gente. No, no se está pensando en eso, se está pensando cómo resolver que puedan generar ganancias y aumentar su poder aquellas clases que ya lo tienen. Interesante lo planteado por el profesor Pinot, y creo que el profesor Lazo tiene alguna opinión sobre ese tema, pero quería preguntarle en particular, eh, ¿cómo puede efectivamente la ausencia de pensamiento crítico incidir en la orientación o la posibilidad de que surjan candidaturas autoritarias en el seno de la política panameña? Oye, bueno, por supuesto, el peligro es inminente, definitivamente, porque al final la falta de razonamiento de la población, digamos principalmente en los diferentes problemas que hay, y aparezca algún candidato radicalizado frente a esto, el efecto Bukele, como por ejemplo, trae consigo precisamente a una masa de población que en busca de resolver problemas puntuales, por ejemplo, el tema de seguridad, estarían vinculados directamente a darle el voto a posibles candidatos que puedan degenerar en situaciones autoritarias, sea de izquierda, sea de derecha, dar lugar a lo que denominamos populismos. Generalmente, en la ausencia de pensamiento crítico, lleva precisamente a que la posibilidad del desarrollo del populismo de izquierda o de derecha se den claramente, precisamente porque no hay la capacidad de entender que las democracias funcionan sobre la base de la construcción de institucionalidades. La institucionalidad debe estar por encima de estas visiones de caudillos o de individuos que darían las alternativas a la solución de todos los problemas. Esto lo vemos precisamente cuando usted ve candidatos que se mueven de partidos y que pareciera que todas las soluciones estarían en el individuo y no en el grupo de instituciones con un ordenamiento particular que dé respuesta precisamente a los problemas sociales que tiene el país. Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con lo que Jaime plantea, es esa ausencia de pensamiento crítico es un caldo de cultivo para la posibilidad de aparición de regímenes autoritarios de ideologías tanto de izquierda o de derecha con un matiz radical. Voy a conceder 2 minutos a cada participante, a cada panelista, para que resuma su participación a lo largo del programa. Empiezo con el profesor Roberto Pinot. 2 minutos para usted. Insistir en que, por un lado, hay ese distanciamiento que observamos de los partidos existentes y la población en general se corresponde porque esos partidos están controlados por los intereses o por quienes tienen los intereses que son contrarios a los intereses de la mayoría. Así de sencillo. Eso por un lado. Entonces, sí, en efecto, hay falta de eso que llamamos pensamiento crítico en el entendido del concepto que planteamos de que una condición de pensamiento crítico es que esté orientado ese pensamiento hacia la superación de los problemas y poder entonces escarbar con las herramientas científicas todo lo que lleve, pero precisamente a transformar, no solo a conocer, porque conocer nada más un problema, conocer que alguien es dueño de tales empresas y esa, no basta. No basta porque mucha gente sabe quiénes son dueños de qué cosa. Y sin embargo piensan con la ideología que se ha difundido y que nos han permitido que incluso en las escuelas esto no se trastoque, no se cuestione aquella idea de que, bueno, si el pobre es el que está candidatizado o alguien que representa gente o su origen social es de las clases pobres o trabajadoras, entonces ese es a robar.
porque va a buscar de lo que carece. Sin embargo, ese rico, ese representante, ese originario de clase muy pudientes, no, él no va porque no lo necesita. Lo que no sabemos es que mientras más tienen, más quieren. Es lo que hemos visto en esto. Entonces, eh, se trata de no solo conocer, sino de transformar la realidad y allí en todo el pensamiento crítico podrás decir presente. Ahora el turno es para el profesor Yersan Joseph. Adelante. Bueno, básicamente creo que hay dos cosas importantes. No necesariamente los grupos de poder y sus, digamos, eh, representantes emblemáticos participan en las elecciones, sino que tienen personas que participan por ello para sus intereses. Ese tema de los intereses de clase es importante señalarlo, porque aquí hay distintos grupos que se forman del bloque hegemónico y distintos bloques que tienen sus intereses obviamente y que en muchos casos se encuentran enfrentados. Pero más que lo que se señalaba aquí, más que el pensamiento crítico, creo que uno de los elementos, que es importante el pensamiento crítico, uno de los elementos que nosotros tenemos que consignar es que las imágenes que se le crea a la gente, y esto a través de los medios de comunicación, a través de la educación, que son las formas ideológicas, el tema de la ideología, que a veces, como decía Lazo, se ve como el diablo en ciertas áreas, sobre todo si están a la izquierda, y los ángeles si están a la derecha. Entonces, eso se ha sembrado en la población. Evidentemente eso incide, pero no se habla de planteamiento económico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Equidad? Queremos, incluso es hasta cristiano, querer buscar la igualdad entre los hombres, el amor entre la humanidad y además la equidad y la igualdad. Todos somos iguales, todos somos seres humanos. Si ese pensamiento va, ¿por qué decir vamos a crear tal, pero vamos a crear élites? Cuando ya hay élites, cuando hay el elitismo, de que tú sí, porque tú eres tal, tienes tal apellido, cuando ya hay incluso un blanqueo del gabinete, sin ver las capacidades de la persona, entonces estamos en un dilema. Pero hay otro elemento. ¿Cuáles son los mecanismos que sustentan de que hacer siempre lo mismo trae los mismos resultados? Bueno, aquí no se pone orden en la banca. Cuando los dineros se van y se lavan, aquí no hay castigo, hay impunidad. Bueno, sabemos que los dineros se guardan, que hay lavado de dinero, pero no hay nadie que pague. Sin embargo, el hijo de la cocinera paga. Aquí hay un elitismo en la aplicación de la justicia, con algunas excepciones, pero también hay un elitismo en el mensaje que se lleva. Si nosotros queremos un país más justo, más equitativo, no podemos seguir con un modelo de país que privilegie el sector servicio. Tienen que ser los sectores productivos y su encadenamiento entre el sector primario y el secundario y los encadenamientos de producción y generación de valor agregado desde el punto de vista económico y las alianzas, y no las empresas neocoloniales que vengan a señalar y a depredar el recurso como en la época colonial. Entonces creo que tiene que haber unos parámetros mínimos del pensamiento crítico. Si queremos una nación que camine y que empuje digamos, la liberación nacional, y cuando hablamos de la liberación nacional es que Panamá siga su propio camino que beneficia a los panameños y no a las empresas transnacionales que lucran. Si tenemos las asociaciones públicas o privadas, y no solamente que sean más caras, sino que al final los recursos quedan siendo administrados por ellos y hay un beneficio marginal de la población. Hay un servicio, pero resulta tan caro y al final se le da concesiones de 40, 50, 60 años, 100 años. Y al final nunca llega a ser un recurso administrado por los panameños y perdemos toda nuestra oportunidad de que los panameños seamos beneficiados por esta posición geográfica, por la explotación de esa posición geográfica que sea beneficiosa para generar recursos. La institución más, con esto cierro, la institución más rica de Panamá es el Seguro Social. Sin embargo, se ha dado el mito de que el Seguro Social está quebrado. Es más rica que la autoridad del canal. Pero las administraciones señalan que hay un problema, pero nunca dicen que el problema
es de administración, no de los recursos y la riqueza de la Caja de Seguro Social. Pero al final no quieren resolver el problema porque viven del problema, igual que el problema de la pobreza. Los que tratan el problema de la pobreza viven de la pobreza. Pero realmente tenemos que romper ese enfoque y comenzar a hablar de cosas, de visiones nuevas. Los 2 minutos siguientes son para el profesor José Lazo. Adelante, profesor, con sus palabras. Bueno, gracias. Creo que voy a demorar menos de 2 minutos, pero está bien. Primero, agradecer nuevamente la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este tema que es sumamente importante y que en alguna medida tiene que ver directamente con el cambio total de la práctica política del país. Pensamiento crítico, hemos visto y hemos analizado y hemos diagnosticado que la falta de este pensamiento crítico lleva precisamente a temas como clientelismo político, falta de conciencia, falta de participación, que es preciso rescatar a través de los sistemas educativos, de los sistemas de educación formal e informal que están en el país, para elevar el nivel de exigibilidad que tiene la población en tanto derechos, en tanto condiciones de vida. Eso sería el ideal perfecto que tenemos. Yo creo que tenemos que trabajar hacia una estrategia para lograr ese pensamiento crítico en el país, elevar la legitimidad que tienen hoy los partidos políticos que no están representando a nadie, por eso es que aparecen estas candidaturas independientes, dada la satanización de los partidos políticos que ya hemos dicho aquí, que son un espacio necesario dentro de las democracias. Yo creo que si seguimos trabajando en programas como este tipo, ayudan a la docencia y a quienes lo vean para su formación de las preocupaciones que tienen sobre la vida cotidiana. Yo quiero felicitarlos a todos y ponerme en la orden siempre en lo que se pueda cooperar. Un abrazo. Muchas gracias, profesor. Ahora para las conclusiones finales del programa, invito a Jaime Ford a compartir con los televidentes y los seguidores en las redes sociales estas reflexiones finales. Adelante. Gracias, David. Definitivamente que el tema del pensamiento crítico, que este es el segundo programa que hacemos sobre el tema, pero esta vez orientado hacia la parte electoral, nos debe llevar a una reflexión profunda sobre el tipo de hombre y ciudadano panameño que queremos y el tipo de sociedad que queremos construir. Hay condiciones que conspiran contra la cultura del pensamiento político hacia lo electoral. Esas condiciones son las condiciones de vida materiales de la sociedad, la falta de educación fundamentalmente orientada a encontrar la búsqueda de soluciones científicas a los problemas de la sociedad, la prominencia de la cultura clientelista y consumista orientada a un modelo económico que no favorece la equidad, la ausencia de una mayor comunicación crítica en los medios de comunicación y, por supuesto, una elevación de programas de comunicación en las redes sociales que sean de carácter crítico y analítico. La ausencia, aquí se planteó que el modelo económico, perdón, exige el trabajo colectivo, donde las bases y dirigentes deben actuar en armonía. Este modelo ha perdido capacidad de control y orientación entre las bases y dirigentes y el programa. Lo que está en cuestión es la pérdida de la función que debe asumir las organizaciones colectivas que funcionan en la política. Una propuesta es que el pensamiento crítico se establezca como un eje transversal en el sistema educativo panameño. El pensamiento crítico debe estar orientado al pensamiento analítico y nutrido de los diversos enfoques de los estudiosos. Y los factores que afectan al pensamiento negativamente al pensamiento político en el carácter crítico son la politiquería, la desinformación en las redes sociales, el uso malintencionado de la inteligencia artificial que pudiera afectarlo, y por supuesto, la ausencia de este tipo de pensamiento va a aparecer, como señalaba el último participante, la aparición del populismo, el autoritarismo, el clientelismo, la ausencia de participación, la superficialidad y la corrupción. Creo que quiero cerrar con lo que señalaba el profesor Pinochet. El pensamiento crítico debe ser el camino hacia el cambio social. Muchas gracias, Jaime Ford. Gracias a los participantes por intervenir con sus ideas y con sus propuestas y contribuir al pensamiento crítico a través del debate. De esta manera cerramos este espacio e invitamos a los televidentes y seguidores en las redes sociales a compartir con nosotros en 7 días
aquí en Café Bayano. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.